Bueno, otro intento, que evidentemente hace un millón que no grabo vídeos, no puede salir bien a la primera. Pues después de meses sin grabar nada, porque ahora tengo que estudiar y trabajar y la vida no me da para nada más, he conseguido llegar a Master. Con un win rate regulinchi, que ha ido bajando cuando llegué a Ultra Ball, porque es un imputo infierno. Pero he llegado y pues me hacía gracia hacer un vídeo hablando del meta, de cómo es el proceso y demás, para si hay gente que este vídeo le está costando más rankear porque tienes experiencia en los juegos, pues que tenga también un punto de partida. Para un vídeo que hago, hablaré bastante. Pondré timestamps de todo lo que hablo, por si alguien tiene alguna prioridad sobre lo que quiere escuchar. Y si no, pues a modo de podcast, pues ahí va a estar el vídeo. Primero todo, Rankeds. Vale, para los que nos gustan las Rankeds, está muy guay. Vale, y el otro día escuchaba a alguien que decía que los tryhards jugaban para ganar 10 relojitos. O los que nos lleven, es que no sé ni cuántos te llevas. Pero eso no es cierto, en verdad es por el morbo de rankear. De ganar, de competir, que eso, pues a la gente que le gusta, pues tiene su gracia. Pero es cierto que los ladders queman mucho. Entonces, cuando juegas, sobre todo la gente que no está acostumbrada, se raya. O sea, yo hablaba con un colega y me decías que estoy cansado de la suerte, tal, no sé qué. Se pierde mucho jugando a los ladders, ¿vale? Aunque seas muy bueno. ¿Vale? Los mejores tendrán mejor win rate que yo, evidentemente, pero también pierden, nadie tiene un 100%. Hay varianza. Aquí pierde 5 seguidas. Pues paras de jugar si te estás rayando. Y más adelante, cuando te apetezca jugar, puedes a jugar. Pero lo que vamos a hacer es quemarte, ¿no? Otra cosa es que ir cambiando decks constantemente. Si quieres rankear, si quieres jugar, o sea, si quieres subir de rango, si quieres jugar por jugar, pues es lícito. No, no suele ser una buena idea por lo general, aunque yo lo he hecho en Ultra Ball. Y ya está, aparte de esto, mola tener este estilo de juego en el Pokémon TC Pocket. Yo personalmente, ¿qué sucede? Que no jugué casi en la anterior expa. Antes de esto se me ha quedado pillado. Vamos a ver, vamos a tratarlo con mismo el juego, porque no sé por qué no me tiran el PC. Total, que jugué poco. Y el meta no tenía muy por la mano, además. Entonces, para empezar a rankear, voy a ver el meta a ver qué hay. Y bueno, el deck más jugado siendo el mismo. Todo giratina, giratina everywhere. Vale, lo primero que hice que fue coger este deck. Todos los decks que aparecen aquí, como mínimo he jugado una partida con ellos en el ranked. Vale, tanto esta baraja como la versión con Mewtwo, vale, son... Este es el deck más jugado y la versión de Mewtwo es menos jugada. Pero podría ser hasta... Probablemente consiga el mejor deck y Mewtwo también. Tiene counters, evidentemente. Es un deck muy de torneo y ladder me he merendeado muchos. Porque al final puedes tarjetearlo, ¿no? El problema de los counters es que luego tiene otros matchups que quizás los hacen más malos para el ladder. Pero también los puedes jugar. Gran ventaja de esta baraja, junto con la de Mewtwo, que la consistencia de que lleva solo Pokémon básicos. Vale, no tienes que buscar evoluciones. Es súper importante en esta baraja, tanto en esta como la de Mewtwo, ¿vale? La elección de estas cartas, ¿vale? Que esto depende de etapa, puede variar. Cuando empezó, por ejemplo, esta baraja llevaba Dudrigon, luego se quitaron, ¿vale? Porque si vas muy lento y el otro empieza a hacer la primera hostia, te mata Dudrigon, luego te mata uno de estos ya ganado, por ejemplo, ¿no? Se metieron los healers que a veces no llevaban. Hay listas, ¿no? Si vamos a la lista de Mewtwo. De momento se está aportando el juego. Vale. Pues este sobre todo pues, tienes que elegir muy bien lo que es aquí, ¿no? Puedes llevar Giovanni, ¿por qué? Porque Giovanni más giratina matas a Meuskarada, por ejemplo. Hay esta guerra de Red versus la capa, ¿no? Que uno para evitar el otro, se pelean. Lo he dicho, los healers, la enfermera Joy. Hay decks que llevan Mars, decks que llevan dos Sabrinas. Es un deck que cuanto más lo juegas, más te haces a él. Tienes que tener un plan para todos los decks, saber muy bien qué líneas tomar. Es un deck que a priori parece que pueda ser fácil, pero no lo es. ¿Vale? Porque cometes un error, es típico deck que cometes un error y te vas de la partida muy fuertemente, porque ya no hay matchups a veces. Entonces jugar muy bien
todas tus piezas, cuándo tiras las cartas de entrenador, cómo buildeas el deck. No es lo mismo prepararlo para jugar un torneo donde probablemente juegues muchos mirrors y counters y tienes que prepararte contra eso, que jugar en el ranked donde encontrarás de todo y tienes que llevar una lista mucho más... con cartas más variadas. Quizás en un torneo puedes meter 2 Giovanni, que es que esperas mucho mi Oscarada. Y nada, quizás llevar uno por de muchas cosas puede estar bien. Yo subí hasta Ultra Ball, primero con Darkrai y luego con este, porque los quise probar, ganando muchísimo. Creo que llega a un 70% o más de win rate. Pero luego llega Ultra Ball. Y ahí se complicó, Empecé a perder un montón. Quise cambiar de baraja para probar otras cosas. Empecé a probar decks. Hostia, no tenía manera, no ganaba una. Dialga no sé si lo probé. Dialga es un deck que era muy jugado, creo que se juega menos, pero con un matchup spread, son dos emparejamientos bastante malos. Esta no es la baraja típica, ¿no? Normalmente se lleva pues el Dialga Arceus y un Shaymin y un Mew. Vale, yo probé esta la jugué al principio y no la he tocado ya. Que era también, pues al final, sabes, de Giratina y de Dialga cargas Arceus y también pues con la Giratina y al final tienes 2 Wincons. Vale, pero no tiene unos emparejamientos muy buenos. Entonces esta no la jugué demasiado. Creo que se queda un poco por detrás de las otras barajas de Giratina. Vale, evidentemente, o sea, el deck. Creo que una gran desventaja también es que cuando poder empezar primero y poder hacer algo para que no sea un problema es muy importante. Y... uy, esto está mal montado. Esto tenía que ser solo acero, evidentemente. Esto es que algún día hice algún cambio y no guardé y no he jugado nunca más. Vale, entonces si sales primero, si sales de Giratina, pues lo bueno de Giratina es que yendo primero ya lo cargas, no es el gran que. Pero si sales de Dialga y ya está, Dialga siendo segundo está muy bien porque cargas Arceus, pero yendo primero, no es lo mejor. Entonces yo creo que quizás eso es un gran problema porque al final otros decks de Giratina, como llevan menos Pokémon, es probablemente las de Giratina con la que das algo de turno cero. Y otros decks hacen cosas también empezando. Vale, entonces, vale, digo, se juega mucho Giratina, tal, no sé qué, es el mejor deck. Bueno, voy a coger un deck para intentar ganarle, ¿no? Y pues cogí el deck de Weevil, digo, que al final es tipo siniestro, ¿no? Uno contra psíquico. Es un deck así agro, los decks agro suelen ir para rankear, porque echas muchas partidas en menos tiempo. Y a ver, el deck es bueno. Una cosa buena que tiene este deck es que tiene un buen matchup a priori, según los datos, contra los decks de lucha. Que hubo un momento que me encontré bastantes. Vale, ya llegaremos a eso. Entonces el deck este está bien. Una cosa muy buena de esta baraja, al principio, no... hay gente que llevaba pues estos Pokémon y además lleva otro Pokémon más, un Spiritomb o algo así. Creo que eso le quita consistencia al deck, no necesitas. Tú quieres estos Pokémon. Y ese slot, pues que sea una comunicación para... Hay momentos en los que puedes garantizar robarte un Weevil, depende de lo que hayas robado. Vale, las capas porque vivimos en un mundo de red. Y luego ya aquí entra un poco la variedad de que quieres llevar. A ver, los dos Cyrus en este deck pues son casi 100% seguro. Vale, porque con los pins de Darkrai le das un valor a esta carta increíble. Luego uno por Sabrina se suele llevar. Y aquí entra la variedad. Evidentemente esto no es palabra de Diosito, aquí puedes variar. A mí me gusta Maya, no sé si llevar dos es lo correcto, porque te permite si vas empezando tú y sales de Sneasel y Darkrai y te robas el Weaver, vas a hacer Maná, Darkrai, Maya y atacas con Weaver y tú no estás pegando en tu segundo turno empezando de 90, con lo que matarás casi todo lo que tengas delante. Y si no lo matas es porque es algo muy gordo como un Giratina y lo matarás a la vuelta sin que le haga nada. Entonces es muy bueno, está muy bien empezar así. Y la hoja, porque cuando sales de Darkrai, a veces es muy lento y hoja te salva de un apuro ahí. Pero bueno, que puedes llevar, si haces matemáticas, hace falta un red, porque necesitas esos breakpoints, pues cortas algo y metes un red y más de lo mismo. Más, según Sabrina no creo. Pero al principio llevaba los cascos, pero luego vi que vivimos en un mundo donde 140 es como la barrera a superar. Entonces la capa para evitar eso, pues es importante. Entonces un deck que no me fue mal, pero no conseguía rankear con él, ¿vale? No subía. También en parte porque se empezaron a poner de moda
los decks de planta, ¿vale? Porque Muscarada pues le mete unos mecos bastante guapos a Giratina. Y resulta que estos decks de tipo siniestro son débil contra el bicho, que en este caso va junto al planta. Entonces eso no ayudaba, ¿vale? Y empezaron a aparecer, pues, decks de mi amigo Vidril, ¿vale? Creo que es el primero que se puso más de moda. Al final este deck, si te robas como Jesucristo, está bien, ¿vale? Tienes a dos Noex en forma de Muscarada. Es que contra mazos de Pokémon X, contra lo que es el rey del meta, ¿vale? Es un deck muy de torneo para hacer counter a Giratina Darkrai, ¿vale? Porque al final esto pega de 130 más la debilidad Darkrai, con lo que lo matas, ¿vale? No es Dex, con lo que puedes matar dos. Y luego tienes un finisher en forma de Vidril, que tiene mucha vida, pega de 80, con lo que de dos hostias mata muchas cosas. Las ericas para robar, Team Rocket para ser un poquito toca cojones junto a Vidril. No tuve mucho éxito con el deck. Al final la inconsistencia de llevar dos líneas pues a veces falla. Entonces probé con Executor, ¿vale? Porque pensé, al final Executor puede meter mucha presión al principio, ¿vale? Y contra Darkrai no le puedes meter mucha presión. Es un Stage 1 en vez de un Stage 2. Tienes luego a Muscarada detrás para rematar. Puedes salir de Spirigatito, robar y luego meter a Executor, que se retira rápido Spirigatito y este pega por uno. Vale, al final tiene muchas de las mismas cosas. Pero tampoco conseguía subir. Vale, al final digo, hostia, voy a mirar emparejamientos, demás. No quería jugar mazos de lucha porque no me hacían mucha gracia. Vale, empecé a mirar los matchups y tal, no sé qué. Y digo, en ese momento, justo en el momento que estaba estancado, estoy estancado en Ultra Ball 1. O sea, ahí, que no me movía. Digo, hostia, empiezo a mirar y me da la sensación que Gyarados tenía unos emparejamientos decentes, especialmente contra los mazos de Giratina, ¿vale? Pringaba contra los mazos de lucha. Eso es una realidad. Y lo he vivido. Entonces digo, bueno, voy a probar el deck. Entonces el deck la lista que pillé, era la que más se juega en ese momento, que no es esta. Que no llevaba la capa y no llevaba el segundo red. Y llevaba 2 Iridias y 2 Mistis, ¿vale? Lo primero que yo hice fue quitar la Sabrina en ese momento, ¿vale? Porque quería llevar 2 Mistis y 2 Iridias. Y meter el segundo red. Tenía muy claro que querías jugar 2 reds. Porque al final pesa 140 con Gyarados y tú quieres matar a Darkrai y a Giratina. O cualquier cosa quieres matar. ¿Vale? Una cosa que me gustó que hizo la gente que juega esto es quitar el segundo Palkia, porque no sirve para nada. O sea, tú quieres uno, ¿vale? Para contra, sobre todo es un cebo para Sabrinas y demás, para protegerte. Y hostia, empecé a ganar. Empecé a ganar un montón. Con la lista eso, que llevaba las 2 Iridias y tal. Esta es una lista que juegue más adelante. Gané y subí hasta la mitad de Ultra Ball 3. Digo, hostia, de puta madre, para de ganar. Y de repente empiezo a jugar contra un montón de mazos de lucha. Una racha de partidas, como 7 mazos de lucha. Y Charizard, que tampoco es un pairing, a pesar de la debilidad del tipo de Charizard. No es un matchup espectacular por razones, ¿vale? Porque al final tienen un plan de juego parecido, que es rampear a una Wincon grande. Pero hay una diferencia, y es que su rampeador puede atacar y el tuyo no. Con lo cual, si su Moltres va rampeando a la vez que se carga a él, y en el turno 3 te mata a Manafi, solo tienen que matarte Gyarados, y tú aún tienes que matar a Moltres a otro Pokémon. Con lo cual, cuando le matas tú a Moltres con tu Gyarados, si no tienes un Palkia, entra Charizard, te mata y gana. Entonces, tu plan es rampear aquí, robarte el Palkia para matar su Moltres, y luego con Gyarados. Cosa que es mucho más complicado que él te mate con Moltres y luego con Charizard. A ver, también es cierto que tú eres un Stage 1 y Charizard es un Stage 2. ¿Vale? Entonces me encontré esos matchups y me volví a estancar en Ultra Ball 2. O sea, volví a la misma situación. Por suerte no he bajado Ultra Ball 1. Me quedé en Ultra Ball 2 estancado, probando. Y volví a lo mismo, a probar Dex, tal, no sé qué.
Aún no habíamos llegado al punto que había aparecido decks como Skarmory y tal. Y, hostia, empecé a ver gente que yo siempre había sido muy detractor de este deck. Por la inconsistencia, ¿no? Que empezaba a ganar con él. Digo, hostia, voy a probar. Y de Ultra Ball 3 a Ultra Ball 2 con bastante consistencia, subí con Charizard, ¿vale? Una carta que para mí es Jesucristo esta baraja, ¿vale? Que es una carta que a mí no me gustaba y es Venus, ¿vale? Venus en esta baraja es increíble. En otros decks quizás no tanto. ¿Pero por qué? Porque tu salida ideal es Moltres y rampear, ¿vale? Muchas listas llevan un Shining o el de curar o de retirar. El de retirar te lo puedo comprar, el de curar no lo comparto, tío. O sea, y al de Shining, el de que te retiras por uno menos, lo acabé quitando porque había un par de partidas que me robé para empezar y es una partida que es que la pierdes. Y tampoco me da un valor tan bestia, tío, como para justificarlo sí o sí. Y me tira segunda velocidad X, creo. No sé si llevaba 2 y el Chiming o 1 y 1, no me acuerdo. Volviendo a la Venus. Salida ideal es Moltres y detrás la línea, ¿no? ¿Qué sucede? La gente te va a matar a Moltres y luego para matarte a Charizard generalmente necesitan una combinación de cartas. O que tengas otro Pokémon detrás y tienes una Sabrina, lo que sea, ¿vale? Entonces, si tú haces Venus, sí o sí lo dejarás con una carta y le dejarás casi sin opciones para que te maten a Charizard con ese robo y el segundo de su turno. Entonces, con lo que tú podrás ganar. O sea, muchas partidas era Moltres, me lo matan, tenía el Charizard hacia la Venus y me concedían. Era increíble. En otras barajas que he visto en guerra, los que ahora se lleva, tenían que matar 2 Pokémon. No es lo mismo. Aquí entraba increíble. Luego, las 2 capas también para ciertos de breakpoints. Una Enigma. Vi un jugador que es muy bueno. El Judy creo que se llama. Decía, no entiendo. Creo que no, ¿era él? No, era otro jugador. Decía, no entiendo cómo la gente puede ganar sin Enigma. Es verdad que Enigma está bien a veces. Y yo no en inglés. Pero tampoco hay tantas partidas que me fuera bien. O sea, esto puede ser una Sabrina, por ejemplo. O la Maya. La Maya está bien. Porque hay ciertas partidas. Es situacional. Pero hay ciertas partidas en las que sales de Moltres. Rampeas bien. Y en tu turno 2 puedes hacer Maya y empezar a pegar con Moltres. Especialmente, aunque no rampes súper bien. Pero si la presión que ejerce a Moltres es suficiente como para darte una ventaja tan bestia como para ganar. ¿Vale? Contra decks de planta, por ejemplo, o así, para dar tiempo a que venga un Muscarada. Mete mucha presión esta jugada. Y hay situaciones en las que no rampeas suficientemente con Charizard. Y a lo mejor atacas con Charizard y tienes detrás a Moltres con una energía. Y así de turno puedes cargar la energía, hacer Maya que da la energía del Moltres. O quedarte con velocidad X o lo que sea. Y es situacional, pero se puede dar. Entonces, es la primera carta que cortaría seguramente del deck. Supongo que una Sabrina. O quizás. Healing no creo. Pero. Otra comunicación, a lo mejor, para más consistencia. Pero situacionalmente está muy bien. Entonces, gané muchísimo con el deck. Tanto grados como este deck me iban muy muy bien contra los decks de Giratina. Sí, contra los de Giratina, sean la versión que sea, me iban bastante bien. Pero perdía contra otras barajas. Empezaba a ponerse de moda la puta baraja de Skarmory Magneton, que como te metiera presión, hostia, no llegabas. Total, que me volví a estancar. O sea, hice 2 subidones con consistencia y luego me estancaba. ¿Vale? Lo intenté y no subía, tío. Y al final probé el deck de Skarmory, ¿vale? Vamos a hablar. Introducimos el deck de Skarmory. El deck de Skarmory, pues está bien pensado, ¿vale? A ver, no tiene mucho misterio, gente. Vivimos en el mundo del deck de Keo, entonces la gente empezó a jugarlo. Gente empezó a hacerlo bien, especialmente en el ladder. Había muchos posts de gente pues llegando a Master con esta baraja. Al final la gran baza es que si sales de Skarmory, segundo especialmente, hostia, estás pegando de 50 más a empezar. Con luego detrás un Pokémon que pega un ataque bastante decente y que no son X, tenían que matar 3. Hostia, yo cuando lo jugué la primera vez llevaba el Dialga que ya todo el mundo.
que lo acabé quitando para intentar meter velocidad X, bueno, probar cosas. Y yendo primero, hostia, depende de contra que jugaras. Uf, no me fue bien, ¿vale? La velocidad X me gusta. Es una carta que una carta que me ha ayudado a subir a Master y luego ya haremos por qué. Entonces el deck está bien, el deck sales bien, es un pepino. Pero lo probé tal, no me fue muy bien, seguí estancado, veía gente que le iba muy bien esta baraja. El Dialga tiene un sentido muy grande, ¿no? Porque vas cargando por un lado a Skarmory con energía y luego lo que te sobra, él se carga solo el Magneton. Entonces lo que sobra para Dialga y luego tienes también una amenaza que pega de 100 que te puede servir. Pero si es tu único Pokémon para empezar, es un problema. Entonces lleva una lista que llevaba una Leaf y el Dialga, pero no sé. Luego estos decks son muy random, casi no los he jugado. Vale, esto es un deck que he creado para hacer las misiones estas de individual. Vale, entonces, pues nada, seguí probando. Volví a probar el deck de Mewtwo con Giratina, no subía. Y al final con el que subí a Ultra Ball 4, haciendo 12 victorias consecutivas, volvió a ser Gyarados. Y con esta lista. Que esta lista sí que se juega bastante. Vale, vi que la gente había hecho cambios con sentido. Y el sentido era... O sea, los dos Reds son inamovibles. Es la Misty. Yo qué sé, tío. Quieras o no, yo creo que está programado para que salga más veces la primera cruz que cara. Entonces, muchas veces jugabas Misty y no aportaba nada. Entonces, a veces era un high roll. Y yo prefiero la consistencia al high roll. Entonces, metías una Sabrina. Vale, que había partidas que a Sabrina, o bien una Sabrina defensiva para ralentizar al rival, o situaciones concretas que te daba la partida. Luego, vi un jugador que decía que jugar dos Iridias, o Nácara, no sé en español, creo, no suele darse, porque cuando juegas una, generalmente ya luego es para ganar. Entonces, si la partida se deriva a que tienes que jugar dos, es raro. Entonces, cortas una y metes una capa, que la capa de early te puede cubrir ciertos breakpoints importantes, tanto a Manafi como a Magikarp. Hay partidas que, tío, una Sabrina te puede Magikarp delante, de atacante lo pueden matar, y a veces con la capa tienes ese out. Por no hablar de Hitmonlee, ¿no? Entonces empecé a jugar con esta lista. Tuve suerte con los matchups, porque me tocaron muchísimos decks de Giratina, y os lo digo, es que con esta baraja me los merendaba. Si sales bien, y además salía yendo segundo, Manafi, Magikarp, Palkia, que haces así, rampeas bien, tienes un Gyarados, tienes el Red, y es que no pueden ganar. Si sales bien, es complicado. Empecé a ganar. Y cuando llegué a Ultra Ball 4, lo mismo, tío, era como, gano 12. Y digo, hostia, la mejor hacha que había pillado. Y de repente otra vez, tío. Pierdo 2, gano 1. Pierdo 3, gano 1. Fatal. Digo, joder, otra vez la misma historia. Y ahora digo, ¿y ahora qué coño juego? Para desestancarme. Vale, de los que había probado ya. No me apetecía jugar decks de Giratina, porque todo el mundo tarjeteaba. Vale, aprovecha otra vez. No acababa de... Era como 50-50, ¿sabes? No rankeaba suficiente. Entonces apareció... Se puso de moda, que aún sigue de moda, la versión de Magneton y Meowscarada. Que estamos en las mismas. Creo que es un buen deck contra... Creo que no está del todo mal tampoco contra Gyarados. Cosa que hacía que se me quitaran las ganas de jugarlo, porque cuando me me tocaba esta baraja, era como... Una vez que me hicieron Sabrina a Magikarp y con el Manabi me lo mataron turno 1, digo, hostia, esto es muy duro. Vale, Meowscarada, tienes que matar 3 Pokémon, a ti te matan fácilmente el rampeador, y luego que matan el Gyarados, que en la ayuda de todos ellos lo consiguen. El Magneton con la capa se salta el Gyarados y el Red no te sirve para matar al Magneton. Pero es 2 líneas de Stage 2. Lo probé y era como... sí, pero no. O sea, si se tocaba depende de qué baraja, muy bien. Pero depende de qué baraja... No ibas tan bien, porque eso es lo normal, ¿no? No puedes ganarle a todo. Y que Meowscarada, si no juegas contra Pokémon Sex, y que mucha gente está jugando decks no ex como este, Meowscarada se vuelve mucho más malo. O sea, lo veo más por un deck de torneo. Porque te empiezan a tocar Mirrors, decks de lucha, o sea, de que no sean Gallade,
el Skarmory y tal, y tú te vuelves un churro. Y eso me echaba muy para atrás. Como que los decks de Meowscarada los veo muy de torneo. Muy, muy de torneo y no para rankear, a pesar de que mucha gente los juega. Entonces, digo, no era muy fan. O sea, era 0 fan. Pero digo, hostia, digo, voy a probar el de Rampardos. Digo, no quería jugarlo. Porque, digo, tío, digo, el fósil no te lo puedes robar con una Pokéball. Digo, eso ya tienes que vivir, de robártelo de mano o a pincho. Y eso es una mierda, tío. Eso es una mierda. Es un Stage 2 luego. Digo, no me convence, ¿vale? Entonces, pero vi varios posts de gente que estaba subiendo, tal. Digo, voy a darle un intento. Pero la lista no era esta. La lista que llevaba todo el mundo era, en vez del Hitmonchan, un Sudowoodo. Que Sudowoodo es muy bueno contra Pokémon Sex. Por no pegar de 50, es increíble. El resto de Pokémon sí que eran los mismos, creo. Y aquí lleva una comunicación y la segunda Sabrina o una Enigma, tío. No me acuerdo. ¿Vale? Llevaba cartas así de utilidad. Entonces, había partidas que te tocaban Mirrors, o te tocaban decks de Meowscarada o Skarmory y tal. Salías de Sudowoodo, ibas primero. Y es que si ibas primero era como, depende cómo robes, que sí, muy bien. Pero era como, iba ganando, porque empecé ganando. Pero digo, aquí falta algo, tío. Digo, Sudowoodo muy bien, digo, pero es que para el ladder, yo no lo veo, estoy jugando contra muchos mazos que, es que incluso quitando mazos de Giratina y Moltres, los restos de X no salen de Pokémon X de entrada. Tienen Pokémon X, pero a lo mejor no empiezan con ellos. Entonces, tu Sudowoodo se ve un cono. Y se retira por 2. Entonces, voy a volver a poner a Hitmonchan, que al principio se jugaba. Vale, que yo pensaba, digo, Hitmonchan, ¿por qué juegas un Pokémon así? Pero con Lucario cumple. Cumple, se retira por 1, pega de 30, con lo cual también sirve para matar un Magikarp. 50 con Lucario. Contra decks de Magnemite y tal. Como tienes debilidad, estás pegando bien. Hace el apaño. Y mi sensación era, tío, digo, cuando voy primero, digo, si tuviera velocidad X, Dios, que cojo un tempo. Situaciones rollo, sales de Fósil y Riolu, que te has robado un Riolu. Y turno 2, tienes a Lucario y a Cranidos y te duele la vida. Haces Cranidos, hace velocidad X. Y luego haces Lucario a quitarlo. Y es que, depende de la que juegues, es que has ganado. Has ganado. ¿Vale? O retirar con facilidad un Marshado si empiezas con él, tal. Entonces digo, voy a probarlo. Yo voy a quitar la comunicación. ¿Vale? Que muchas veces es un acto de fe la comunicación porque no sabes seguro que vas a robar. Porque al final robarte tantas cartas como para garantizar lo que vas a robar, tú quieres correr. O sea, quieres no ser súper hiper agro, pero tienes que merecer cierta velocidad. Y voy a probar. Y la otra no sé qué era también, la quité. No me acuerdo. Tío, y eso es que es situaciones increíbles donde la velocidad X me daba un tempo que es que era la partida. O sea, ganas un tempo en Mirrors, tío. Mirrors que es saber quién mata antes muchas veces. También es ver la varianza de robarte rampardos, ¿no? Pero pequeños detalles y esto me daba la vida. Y lo del Sudowoodo fue muy increíble porque hubo un Mirror donde mi oponente salió de doble Sudowoodo. Y en ese momento yo sabía que iba a ganar ya. Porque te compro que en un torneo que el 25% o 30% van a ser decks de Giratina, Darkrai o Mewtwo. Y el segundo, pues va a ser Gyarados, que tampoco tal. Pero dices, en el ladder que te puede tocar de todo. Que hay muchísimos decks sin Pokémon X. 2 Sudowoodos. Digo, no. Digo, tienes que llevar Hitmonchan. Y esta lista es que gané muchísimo. No hice rachas de 12 victorias, pero a lo mejor hacía 5 perdía una, 5 perdía una. Hubo un momento que gané 8 y me quedé a 2 de llegar a Master, perdí. Y luego gané, de las siguientes gané, en 5 partidas gané 4, en medio perdí 1. O sea, me fue increíblemente bien. A pesar de que me pensaba que me iría mal porque el fósil no te lo robas, tal, no sé qué. Era como, a veces salías de Riolu, a veces hacías Lucario
con velocidad X, lo de Marshadow detrás, tal. Hitmonchan no iba nada mal para hacer daño al early. Luego lo que te lo mataban, pero venía Marshadow, lo mataba al otro. Lucario te da unos breakpoints brutales. Me ha sorprendido muchísimo. Si jugara un torneo, sí es el de que llevaría, pero la verdad es que. Quizás estoy sobre reaccionando porque no me esperaba que el deck me fuera tan bien. Y no quería jugarlo y no daba un duro por él. Pero es la lista con la que, con bastante consistencia, he subido de Ultra Ball 4 a Master contra todo pronóstico. Y sí, es que es... Claro, tienen que matarte 3 Pokémon y Rampardos, tío, es que es una máquina de matar. Entonces yo creo que es... Además no tiene X, con lo que quiero decir, no le quedan 3 Pokémon, sino que es free to play. Quiero decir, la gente que no le mete pasta, tal, que se ha abierto mal, lo que sea, este deck lo puedes montar. Que decís que no lleva ningún X, que decir... Y es muy bueno. O sea, es como el de Skarmory, son decks sin X. Son muy buenos, tío, está muy bien. Entonces, es un deck que recomendaría. También depende del meta, ¿no? Porque, claro, si hay mucho Gyarados va muy bien. Yo con Gyarados no sé si he ganado a un deck de lucha. Sea Gallade o sea este. Es que no podía ganar, tío. O sea, me metían presión a Manafi, tenían este detrás. Y luego tenían o a Rampardos o a Gallade. Y era como, buah. Digo, yo no puedo darle 3 Pokémon a esta gente. Y mi win rate es irrisorio contra esos decks. Y había varios decks con los que metía mucho contra lucha, pero no quería jugarlos yo. Porque... pensaba, digo, hostia, Stage 2, tal, no sé qué. Digo, es que no lo veo. Vale, porque Gallade... Es que... No sé ni si he llegado a jugarlo. Pero... Y al final... Esta lista son de una diferente. Lo de Hitmonlee... Creo que es un Pokémon que es... Depende de contra que juegues... Te lo puedes comer. Y estamos en la situación de... Sales de Hitmonlee... Vale, que sí, la sinergia es muy buena para tener Cyrus y luego llevarte ese Pokémon y matarlo con Gallade, pero... Realmente, depende contra que juegues. Un Mirror, por ejemplo, de Rampardos. No metes presión a tu Pokémon activo. Tu presión se basa en luego jugar este Pokémon. Que además es un X. Era como, me gusta bastante más Rampardos. Quizás también porque esta lista no me la he hecho yo. No supongo que la cogí, la probé un par de veces y no la llegaba haciendo mía y la otra sí. Y habría que cambiar alguna cosa. Supongo que se podría adaptar un poco al meta. Quizás metiendo algún Pokémon que sea más agresivo. Quitando los Helios. Y Gallade depende del meta. No es tan bueno por su habilidad. Ah, porque contra Giratina sí, ¿no? Porque le pegas muy fuerte. Pero contra otras barajas... Contra Gyarados, ¿no? A ver, no es un mal deck, el deck hace resultados. Y contra Gyarados es muy bueno. O sea, estoy muy mal contra todos los mazos de lucha. Entonces la situación es que tú puedes jugar... O sea, tú te vas a Twitter y ves gente subiendo... Incluso con decks así de Palkia llegando a Master. Al final compensa mucho coger una baraja y dedicarle tiempo y hacer la tuya y saber por qué haces todas las jugadas. Que sí, que este juego no es como otros juegos que son mucho más profundos. Pero hay muchas partidas donde yo he ganado porque mi oponente ha jugado mal. Sí, existe la varianza. Te darán una Misty, te sacarán 4 caras, te meterá un Palkia hostia y te matará. Sí, pero quitas eso y si la gente juega mal, les ganarás. Porque yo veo partidas también que me metido un Misplay y digo, mierda, se me ha pasado esto. Y te das cuenta que pierdes por eso. Porque se decide por pequeños detalles. Entonces, como en todos los juegos de cartas, este juego requiere de skill. Es un juego diferente, las partidas son pum, un momento, y no te puedes equivocar. Y muchas veces es cierto que te robas un Pokémon básico y ya está, el otro robará bien y te ganará. Todos los juegos de cartas tienen varianza, pero eso no implica que tengas que jugar. Que tengas que jugar bien para ganar, eso es un hecho.
Esto lo probé, no me gusta nada, tío, este deck. Al final atacas una vez con Palkia, pierdes todas las energías y luego, ¿qué? Nada. No has ganado solo con eso. Y más en un mundo donde la gente juega muchos decks, ¿no? Antes de jugar Rampardos jugué esta lista. ¿Vale? Lo vi y digo, hostia, voy a probarlo. Que es un deck que no lleva Stage 2. Era un deck de Lucario. Un deck que lleva Lucario para pegar más fuerte y doble Marshado. A modo de salir de Hitmonlee. Esto es un Hitmonchan, es lo mismo. Pegan de 30 por 80 y de 80 de vida. Sales de Hitmonlee, metes presión al tienes Lucario o Sudowoodo, lo haces Marshado. Pero no sé, no jugué muchas partidas, no me llamó. Luego empecé a probar Rampardos y empecé a ganar. Y ya está, el de Pikachu lo probé. Mucha gente. Bueno, mucha gente. A ver, vi algunas personas que están subiendo listas, tal. Pero creo que después de un par de partidas vi que esto no era lo mío. Creo que es un poco el optimista este deck. Porque Pikachu se muere con todo, metes una hostia. O sea, con lo que es un finisher, con lo que quieres antes salir de Magnezone, que es un Stage 2. Es como... Y si quieres ir rápido, tienes un Pachirisu. Que todo el mundo diga un Pachirisu. Es como... Sí, pero no. ¿Sabes? Faltan cosas. Y de resto del meta al final vas a un torneo, no tiene nada que ver, porque si vas a un torneo te tienes que preparar contra Giratina, Darkrai y luego pues lo que venga después. Pero tienes que tener un plan contra ese deck porque el último Ursi Day eran como un 25% de jugadores. Y ya estaría, ¿no? Creo que todos los decks que hay en el meta los he hablado. Es súper importante eso. Tener un plan contra todas las barajas, saber tu baraja contra la otra, cómo tiene que proceder, las cartas, está el orden, si comitear o rápido, o tener que sacrificar un Pokémon para luego tú darle la vuelta. ¿Cómo hacerlo eso? Eso depende en qué baraja, es más complicado de lo que parece. Y dedicarle un tiempo, que no siempre lo tenemos, pues es importante. Por eso hay gente que está muy arriba, porque tiene todo el tiempo del mundo y son creadores de contenido. Y se les da bien, que eso es, pues, es importante en barajas como Giratina Mewtwo. Creo que es una baraja donde tener al dedillo todo lo que haces, las selecciones de tu baraja, etc., te ayuda muchísimo a ganar. Entonces, barajas que a lo mejor son más a saco, ¿no? El plan, como Dios o Charizard, pues a mí me han ido bien por eso, porque tampoco tengo tanto tiempo y tiene un plan muy lineal. A veces es que evidentemente tienes que hacer turnos que no la líes, que son delicados por lo que sea, y tienes que hacerlo bien, pero a veces hay partidos que haces ABC y ganas. Y no frustrarse. No frustrarse porque los juegos de cartas se pierde mucho. ¿Vale? Así que llevo casi 40 minutos. Creo que no está mal. Así que lo dejaremos por hoy. Vale, enseña un montón de listas. Que eso pues a mucha gente le podrá servir. Creo que la mayoría de listas que he enseñado son buenas. Algunas quizás están desactualizadas. Creo que la de Charizard, la de Gyarados y la de Rampardos son muy buenas esas listas. Las otras os podéis fiar un poco menos. Pero muchas son netdequeadas. Entonces, pues también estarán bien. Algunas quizás las netdequee hace demasiado. En fin, gente. Si habéis visto este vídeo o escuchado, porque es un poco largo, muchas gracias.